lo vimos, quedan 2 semanas para que todos elijamos al nuevo presidente de Chile en las urnas. Según las encuestas, Gabriel Boric lidera la carrera ante José Antonio Kast. Queremos conversar sobre el panorama político frente a los comicios, también marcado por el rechazo al cuarto retiro de fondos. Tenemos un panel preparado, tomamos contacto con Tomás Duval, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, y también a Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Partí saludando a Tomás, pero parto preguntándole a Pamela sobre su visión respecto al balotaje. Quedan 2 semanas. Tuvimos durante estos días la extraña visita de José Antonio Kast a Estados Unidos. Ambos estarán en Bad Boys, el programa de Franco Parisi. Con todos los elementos, ¿cómo ves el balotaje cuando quedan 14 días, 15, porque es en 2 domingos más? Sí, bueno, creo que ambos candidatos, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast, han tomado opciones muy distintas en términos de estrategias de campaña para abordar el balotaje, ¿no es cierto?, esta segunda vuelta electoral. Por un lado, el candidato Gabriel Boric, el candidato de la centroizquierda, hizo una opción por ampliar su base de apoyo a través de los partidos de la centroizquierda, pero fundamentalmente a través del liderazgo ciudadano, y creo que el fichaje de la doctora Isquia Siches, la expresidenta del Colegio Médico, sin duda una lideresa que ha tenido un rol muy importante durante la pandemia, ha sido uno de los principales aciertos de la candidatura de Gabriel Boric. Y ese fichaje y nombrar a la doctora Siches como jefa de campaña lo hizo tomar una opción muy centrada en la ciudadanía, en recorrer el país, y creo que ha generado algo bien interesante que no vimos en la primera vuelta, que es una campaña mucho más cara a cara con las personas. Ya han habido bastantes actos de campaña donde vemos, ¿no es cierto?, que hay reuniones con mucha gente. Y creo que eso es algo bien interesante, que es muy distinto a lo que vimos en la primera vuelta. Y por otro lado, el candidato José Antonio Kast ha hecho una opción bastante distinta, porque ha sido mucho más esquivo de poder conversar sobre su programa con sus aliados, que son los partidos de la derecha, ¿no es cierto? Él ha ido de una manera un poco más lenta, pero ha ido logrando tener el apoyo de los partidos de derecha, pero ha sido como menos claro en relación a su programa, y fichó a la doctora Daza, que también tiene que ver con la pandemia, como una reacción probablemente a lo que fue el fichaje de la doctora Siches. Pero también eso fue un poco tenso porque no se había definido muy bien inicialmente el rol, y finalmente el candidato Kast decide, ¿no es cierto?, hacer un viaje a Estados Unidos con muy poca claridad de cuáles fueron los objetivos fundamentales. Se reunió con un senador republicano. Él hace una declaración, el propio candidato, y bueno, hubo bastantes especulaciones sobre si eso significaba al ir a buscar el apoyo, ¿no es cierto?, de Franco Parisi. Sí. Pero me parece que son 2 opciones bien distintas de estrategia de campaña, y la ciudadanía va a tener que optar por estas alternativas. Y lo que hemos visto con todas las encuestas que se han hecho hasta ahora, sin necesariamente decir que las encuestas sean como el mayor factor predictivo, es que el candidato de la centroizquierda es el que va liderando las preferencias. Tomás, al respecto, su análisis de estas 2 semanas de campaña, y algo muy importante, y lo mencionaba ahora Pamela al final, hoy es el último día en que podemos conocer encuestas de cara a la segunda vuelta. ¿Con qué imagen nos vamos a quedar si ya después nos vamos a tener encuestas respecto a lo que hemos visto? Sí, mira, yo creo que este primer tiempo de la campaña, porque el segundo comenzaría el día lunes, digamos, de lleno, yo diría que este primer tiempo ha estado muy marcado por las acciones que los 2 candidatos buscaron para atraer votantes. Y en ese sentido, creo que Boric se ha movido con mayor rapidez, con mayor claridad, y ha hecho actos adecuados.
a José Antonio Cast yo lo he visto un poquitito lento, se complicó con varios temas, lo del diputado Kaiser, por ejemplo, y sus consecuencias. Yo creo que ahí tuvo dificultades. Entonces, uno podría decir, mira, en este primer tiempo yo creo que lleva unas leves ventajas Gabriel Boric sobre José Antonio Cast, revirtiendo el resultado electoral, porque el resultado electoral fue distinto. Entonces, uno podría aquí decir, bueno, ¿qué nos queda en adelante? Yo creo que nos queda en adelante un segundo tiempo que va a ser decisivo para los dos candidatos, porque están, yo diría, un poco desesperados. Lo de Parisi me parece un poco desesperación de los candidatos, ir a encontrarse con un candidato como Franco Parisi para intentar captar a sus electores. Yo creo que esas cuestiones se hacen más de nivel programático o tratar de convencer a esos electores o ciudadanos, digamos, ciudadanas, por los temas que se movieron y no estos encuentros que el único que gana ahí es Parisi, digamos, no gana ninguno de los otros dos. Entonces yo creo que ahí también hay quizás un error compartido, pero es mi apreciación en esa materia. ¿Qué les Pero parece yo creo que... que esta segunda, Sí, no termine de tomar. sí, Nicolás. No, para terminar, solo decir que este segundo tiempo de la segunda vuelta va a ser decisivo. Yo creo que ahí va a empezar la campaña y vamos a ver ese despliegue territorial que los candidatos, al parecer, tienen planificado. Para cerrar el tema de lo que ha sido estas 2 semanas, y teoricemos, ¿a qué fue José Antonio Cast a Estados Unidos? Porque, a ver, el apoyo de Marco Rubio, ¿en verdad va a mover votos acá en Chile? Lo dudo mucho. ¿Qué empresario puede ser tan importante para ir a juntarse? El Council of the Americas, sí, es una organización donde va mucha empresa privada de distintas partes de la región, pero no es para nada un referente para los votantes en Chile. ¿Se habrá juntado, habrá hablado con Franco Parisi? ¿Por qué creen ustedes que realmente fue y que tiene que haber sido tan importante como para hacerlo ahora, en plena segunda vuelta? Partimos con usted, Pamela. Bueno, es difícil saber porque no hemos tenido claridad desde la candidatura de José Antonio Cast. Eso lo primero que esperaría es transparencia, ¿no es cierto?, de la candidatura, de especificar un viaje. Nosotros en otros momentos de la historia de Chile, los candidatos presidenciales o candidatas presidenciales han tendido a hacer nexos, ¿no es cierto?, con gobiernos de otros países para mostrar áreas de su programa, pero en este caso no fue ni con un gobierno y fue una agenda bastante oscura. Aparte de las reuniones con empresarios, que uno podría especular que a lo mejor lo que está haciendo José Antonio Cast es tratar de hablarle a una élite empresarial chilena, con la cual él no contó el apoyo en la primera vuelta. Recordemos que el candidato más cercano a los empresarios fue Sebastián Sichel, no José Antonio Cast, pero eso no significaría, ¿no es cierto?, buscar un elector para la segunda vuelta en Chile, sino a lo mejor dar cierta señal, o a lo mejor, como decía Tomás, coincido con ese concepto que él toma de la desesperación electoral. A veces, cuando tú tienes mucha incertidumbre electoral, puedes tomar malas decisiones. Como no sabemos lo que el propio candidato buscó en esa agenda internacional, que además fue muy breve, me parece que el senador Marco Rubio no necesariamente es un referente en la sociedad chilena que uno pudiera decir podría tendenciar a alguna votación. Creo que por lo menos lo que uno ve y lo que vemos también en las encuestas de estas 2 primeras semanas, esa gira no tiene un efecto electoral, sino que probablemente señales que el propio candidato y la candidatura quisieron dar a algunos sectores de la élite más que necesariamente del electorado ciudadano. Entonces es difícil evaluarlo hasta ahora. Tomás, quisiera preguntarle también, porque como tenemos solamente teorías y uno se pone a pensar, se pone a lucurar, se pone quizá algo creativo en cuanto a qué es lo que fue a hacer José Antonio Cast, ¿es posible que, viendo que Gabriel Boric está adelante en las encuestas, o él mismo ha manifestado y su equipo de que ellos no tenían un programa de gobierno, sino que apenas un programa de campaña, puede ser que quizás también esté habiendo un plan B en caso de que no salga electo presidente y que fue a Estados Unidos a hablar con una figura republicana muy importante, con un Council of the Americas, porque en verdad fue a atender el terreno para iniciar quizás un bloque de derecha regional desde Estados Unidos hasta Chile,
está poniéndose en ese caso y que quizás puede haber sido esa la verdadera razón de por qué fue a Estados Unidos? Sí, bueno, en la teoría, porque como dice bien Pamela, sabemos poco de las actividades que hizo, salvo algunas reuniones y entrevistas, nada más. Pero buscando otra teoría, digamos, yo pienso que el viaje de José Antonio Kast era para dar una señal más bien de apertura, que él no estaba en un nicho en Chile y solo y aislado. Yo creo que da esa señal de que por lo menos tiene apertura, tiene un contacto internacional, y me parece que eso es lo que intenta dar. No sé si lo logra, ¿no? Pero tú, Nicolás, apuntas bien. Yo creo que hay una red ahí entre figuras más o menos similares de esos partidos de derecha más extrema, como es el Partido Republicano de José Antonio Kast. Yo creo que esos partidos sí tienen una red internacional, sí tienen contactos, y un poco eso es lo que me parece que quiso demostrar, que él no estaba aislado en el país y siendo una cara distinta únicamente. Yo tiendo a pensar que por ahí va esa explicación internacional, pero no, lo de París y no lo descarto, porque hoy día si van a hacer este hecho en conjunto no tendría ningún sentido, digamos. Exactamente. Bueno, veamos qué es lo que va a venir en las próximas 2 semanas, porque ustedes mismos lo mencionaron. Gabriel Boric, después de la sorpresa que se llevó en la primera vuelta, salió con todo a regiones, fichando a Isquia Siches, agrupando todos los apoyos de quienes perdieron en la primera vuelta, que son de su sector político. En cambio, José Antonio Kast, el primer y segundo día empezó con todo, pero después fue desapareciéndose. El apoyo de Sebastián Sichel con condiciones, bien tibio. La llegada de Paula Daza también media obligada, al parecer. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar ahora en el segundo tiempo de este partido? Bueno, ahora empieza la campaña formal de esta segunda vuelta. Probablemente los candidatos tienen que tomar decisiones, porque en una segunda vuelta electoral, aunque es una elección totalmente distinta, porque ya no son 7 candidatos presidenciales, sino que son solo 2, tenemos resultados electorales de la primera vuelta. Entonces ahí los candidatos tienen que tomar ciertas opciones. Como vemos, la doctora Isquia Siches partió su recorrido por el norte del país. Y ellos están haciendo una opción por ir a buscar ese voto, ¿no es cierto?, que principalmente votó o por Parisi o por otras candidaturas. Y vamos a ver qué es lo que va a proponer el candidato José Antonio Kast, que como hemos conversado, no ha desplegado todavía todas sus propuestas. Sí quiero coincidir con lo que planteaba recién Tomás Dual, en que me parece que la búsqueda, lo que implica el voto de Franco Parisi en primera vuelta, no necesariamente hay que buscarlo a través de la candidatura, porque Franco Parisi está dando señales bien erróneas para la democracia chilena. O sea, primero, hacer una campaña fuera del país sin estar en el territorio nacional. Segundo, me parece que la razón por la que él está fuera del país es una razón que debiera llevarnos a reflexionar con bastante profundidad, que es el no responder sus responsabilidades frente a sus hijos, ¿ya? Y yo creo que si estamos validando ese tipo de situaciones, eso puede traer consecuencias futuras a la sociedad. Ahora, y me parece sí, Pamela, que el elector de Franco Parisi es un elector que es más crítico al sistema político en general, más que tener una tendencia hacia un sector u otro. Respecto a eso mismo que mencionas, Pamela, el hecho de que tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric van a ir al programa Franco Parisi, ¿los netea en eso en cuanto a el ganar o eventualmente perder votantes por el efecto Franco Parisi? Ahí como que están bastante parejos. Sí, es difícil saber eso porque el votante Parisi es un votante que es muy diverso desde mi perspectiva. Y en segundo lugar, porque también están en distintas situaciones, Boric y Kast, con respecto a ciertas temáticas que a lo mejor les podría interesar a ese tipo de elector. Pero creo que no me parece correcto validar figuras políticas como las de Franco Parisi dentro de las alternativas democráticas del país. Tomás, ¿cómo ve usted el panorama para las próximas 2 semanas? Yo veo el panorama va a ser muy competitivo. Yo creo que los candidatos van a buscar el terreno. Gabriel Boric ya ha dicho, voy a recorrer las zonas donde no tuve buena opción, el norte, el sur del país. Y yo creo que por el contrario, José Antonio Kast se va a concentrar en los núcleos urbanos y en eso va a ser el territorio, digamos.
y vamos a ver 2 o 3 temas que van a ser de la campaña, más los debates, y hasta ahí llegamos. El gran punto que van a tener los candidatos, que el mínimo error puede costarle la elección. Aquí hemos tenido muchas sorpresas en las últimas elecciones de todo tipo. Entonces, estos últimos días de campaña van a ser muy, muy importantes. Y también teniendo en mente que los candidatos, cualquier tropezón, cualquier cosa que se empiecen a contradecir en los últimos días, va a ser muy importante. Entonces, aquí hemos tenido muchas sorpresas en las últimas elecciones. Entonces, han pasado cosas muy inesperadas, a eso me refiero. Y uno tiene que estar abierto a que en estos 15 días a lo mejor suceda algo que nosotros hoy día todavía no lo imaginamos, incluso con Pamela, digamos. No somos capaces de imaginarnos aquello. ¿Qué les parece? Pero por ahí va a ir la elección. Sí, ¿qué les parece que hablemos de cuáles creen ustedes que van a ser, lo decía Tomás Duval, 2 o 3 temas con suerte que van a poder marcar diferencia en estas 2 semanas? Yo soy editor de economía y creo que dado los programas económicos cambiantes, todavía no se presentan, yo creo que por ahí no va a estar el factor. Es simplemente una opinión mía. Pero quiero preguntarles, a ver, Pamela, ¿cuál cree usted que va a ser un tema, un punto de discusión que sí pueda mover la aguja en uno u otro sentido? Sí, Nicolás, yo creo que hay 2 temas que van a estar acá. Uno es seguridad. El primer tema me parece que va a ser seguridad pública. ¿Ya? Creo que ese ha sido un tema de bastante debate en el último tiempo, pero sí creo que también va a ser el tema económico, porque a pesar de que los programas ya se han ido como revisando y cuestionando, hay cosas bien concretas. Por ejemplo, el rechazo al cuarto retiro del 10%. ¿Ya? Ahí van a tener que tener los candidatos postura, porque lo que vemos en esta elección presidencial es que, a diferencia de lo que fue la elección de la Convención Constitucional en mayo, por ejemplo, es que ahora los temas que están presentes en las definiciones de la ciudadanía con respecto a los candidatos son los temas más concretos de economía y seguridad. Y los temas más de largo plazo me parece que están más en el debate constitucional y en lo que podría ser más adelante. Pero la ciudadanía quiere ver como propuestas concretas en cómo resolver, por ejemplo, la precariedad económica post-pandemia, que es una situación real que vamos a enfrentar como sociedad en los próximos meses. Y también el tema de seguridad, que constantemente ha vuelto, ¿no es cierto?, a estar en las prioridades de la agenda ciudadana. Eso uno lo ve en todos los estudios de opinión. Cuando le preguntan a las personas cuáles son sus temas prioritarios, es seguridad y es economía. Entonces, yo creo que sí va a haber ahí un debate en los próximos días. Sí, ahí yo concuerdo con usted, retiro de fondos puede mover la aguja. Yo me refería a las grandes propuestas económicas, por ejemplo, recaudación tributaria, reforma de pensiones. Sí. Eso me parece que, por lo menos eso, y todo específico, yo creo que van a quedar un poquito de lado. Pero ¿coincide usted también, Tomás, con Pamela, de que seguridad y el efecto retiro de fondos son los que pueden mover e inclinar la balanza? Yo creo que seguridad es un tema presente, está presente en la campaña y eso es parte de. En materia económica yo creo que las cuestiones materiales pueden implicar, tal como ustedes decían anteriormente, el cuarto retiro, pero uno podría pensar, bueno, ¿qué van a hacer los candidatos con el IFE? ¿Van a terminar con el IFE? Puede ser un tema muy central respecto a cuestiones materiales de la ciudadanía. Y yo tiendo a pensar que José Antonio Kast algo va a intentar hacer con el género femenino, con las mujeres, básicamente. No tengo idea de qué, digamos, porque eso no lo conozco, pero creo que ahí va a intentar hacer algo porque es un posible electorado de él y creo que en eso podría tener alguna propuesta especial, sobre todo después de lo que ha pasado en este primer tiempo de la campaña, que no ha sido muy bueno para él en esas materias. Yo creo que por ahí van a andar los temas, ¿no? A ver, haciendo un resumen de los temas. Tenemos seguridad, retiro de fondos, IFE y mujeres, como dice Tomás Duval. En aspecto de seguridad, José Antonio Kast ha sido su eje de campaña desde hace mucho tiempo y ha mantenido posturas bastante claras. Por el lado de Gabriel Boric, ha ido cambiando su discurso en esa materia precisamente para intentar ganar votos de centro para esta segunda vuelta. Respecto a retiros de fondos, José Antonio Kast también ha tenido una propuesta clara y Gabriel Boric, si bien ha votado a favor de los 4 retiros de fondos, en el cuarto
ha dicho varias veces que si bien sabe que es algo malo, pero igual lo vota a favor, y hemos visto lo que han opinado su grupo de economistas, que han sido contrarios al cuarto retiro de fondos, pero el candidato ha votado a favor. Y respecto al tema de las mujeres, ahí me parece que Gabriel Boric ha tenido un discurso más consistente, pero vimos lo que ha pasado con José Antonio Kast, de que en su programa inicial quería eliminar el Ministerio de la Mujer y ahora ha reconocido que es un error. Mi pregunta es, el hecho de que en distintos temas candidatos han mantenido un discurso y no lo han cambiado, pero lo han ido modificando. Entonces la pregunta es, ¿el electorado cree en esos cambios? ¿Puede hacer el filtro y decir, no, lo están haciendo para ganar votos? Quisiera que me comenten eso porque también el hilar fino puede determinar la balanza para 2 semanas más. Partamos por usted, Pamela. Sí, yo creo que el electorado sí percibe ciertas diferencias. Ya, una cosa que es necesario señalar es que no necesariamente todo el electorado revisa los programas en detalle, ¿ya? Creo que ahí tiene que haber mucha capacidad de las propias candidaturas de mostrar su discurso a la ciudadanía, lo que están ofreciendo. Y eso tiene que ver con las ideas de fondo, pero también en cómo lo comunican. Entonces, por ejemplo, creo que Gabriel Boric ha optado por mostrar su amplitud de visión y su incorporación de nuevas visiones a través de la incorporación, ¿no es cierto?, de ciertas figuras en las distintas temáticas. Ya incorporar a Isquia Siche, sin duda, convoca un electorado femenino que es bien importante. Bueno, el discurso de Gabriel Boric ha sido bastante pro mujer durante toda su campaña, pero también ha incorporado figuras en el área de seguridad pública y en el área económica, ¿no es cierto? Y con respecto al retiro del 10%, él votó a favor, propuso, ¿no es cierto?, que como era el cuarto retiro, se fuera por una carga impositiva. A él le fue mal en eso electoralmente y él ha explicado las razones de que sigue apoyando el retiro del 10% porque no hay una respuesta consistente del Estado a la población por la precariedad post-pandemia. Y José Antonio Kast ha sido mucho más esquivo en esas materias. Yo creo que en el tema de seguridad él ha sido bastante claro. En economía ha habido mucho cuestionamiento de su programa. Recordemos que el propio candidato Sichel fue muy crítico con José Antonio Kast con respecto a las cuestiones económicas, las visiones, a la posibilidad realmente de financiar, porque finalmente Kast hacía una propuesta muy de retroceso en términos impositivos y otras materias que le harían muy difícil financiar, ¿no es cierto?, su campaña. Y el tema mujer, yo creo que Kast va muy, muy atrás, fundamentalmente por sus propuestas iniciales, pero creo que además cuando él ha intentado avanzar lo ha hecho muy equivocadamente. O sea, defender que Parisi no paga la pensión porque no la considera justa, asumiendo, y todos sabemos que la pensión de alimentos para los hijos de Parisi fueron decretadas por un juzgado de familia. Entonces, no puede haber una redefinición de lo justo, sobre todo cuando en Chile la mayor cantidad de familias son con jefas de hogar y sabemos que más del 80% de los padres no pagan las pensiones de alimentos a sus hijos y que incluso se tuvo que dictar una ley para poder hacer un registro de deudores. Entonces, creo que si quiere hacer un discurso hacia las mujeres está muy equivocado y está mostrando más bien una posición que va muy en contra de lo que han sido los avances de los derechos, porque prácticamente las mujeres debiéramos estar celebrando que no nos van a quitar derechos ya adquiridos, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer. Entonces me parece como muy equivocado, no sé cuáles podrían ser sus propuestas, pero me parece que ahí está jugando de una manera muy equivocada, porque Tomás tiene razón en algo. El electorado femenino es muy decisivo. Si uno ve quienes han votado más en las últimas elecciones, son las mujeres y fundamentalmente las mujeres jóvenes. Eso ya lo vimos con los datos electorales de lo que fue el plebiscito del año 2020 y probablemente fue así también en las elecciones de mayo y noviembre de 2021. O sea, las mujeres jóvenes están votando más que otros electorados y por eso me parece que ese es un electorado que es muy importante en este último tramo de la campaña. Tomás, ahora usted tiene su tiempo antes de terminar este panel para que nos vea todos estos temas de cara a esta segunda vuelta.
Mira, respecto a las cuestiones programáticas, ni las cúpulas partidarias muchas veces se leen los programas, así que es una cuestión bien compleja, digamos. Lo que sí ha sido esta campaña, yo digo que son programas móviles, porque todavía yo creo que hasta el último día no vamos a saber claramente cuál es el programa. Quizás podemos tener vamos a ir acercándonos a decir cuáles son las primeras medidas o los 100 días de gobierno. Creo que por ahí vamos a ir encontrando algunas señales en esa materia. Lo segundo es que es evidente que los dos candidatos presentan debilidad en materia económica. Yo creo que eso está claramente, los dos candidatos con equipos muy débiles. Ahora han incorporado ambos, algunas personas le pueden hacer caso o no, pero por lo menos han incorporado algunos. Pero dicho lo anterior, yo tiendo a pensar de que vamos a centrarnos en muy pequeñas cosas en esta vuelta que van a ser bastante claras y en eso la ciudadanía, porque la ciudadanía es el voto voluntario, tiene que concurrir a votar por algo, por eso digo que tienen que movilizar. Y de la gente que fue a votar o que fuimos a votar el 19 de noviembre pasado, ¿no es cierto? Bueno, un 47% de aquellos que concurrieron a las urnas no votó por ninguna de las dos opciones. Eso quiere decir que los conocen, saben quiénes son, escogieron otra opción. Y ahora esos ciudadanos pueden estar pensando, bueno, ¿en qué cuestiones este candidato ahora me puede interesar o no? ¿O por qué motivo me voy a movilizar a votar? Quizás en la última parte de la campaña vamos a ver más bien una suerte de campaña, yo diría, de un poco de miedo, es decir, no, es votar contra el otro más que a favor de. Y eso lo vamos a ver sobre los días finales de la campaña. Eso va a ser muy fuerte al final. Con distintos temas, ahí van a buscar algún tema para decir por qué no voto por este y por qué no voto por este. Es decir, voy a votar en contra de por el otro, más que apoyando a uno. Creo que eso va a ser el final, me imagino yo, el final de la campaña. Pamela Figueroa y Tomás Duval, muchas gracias por acompañarnos esta mañana acá en CNN Chile. Que tengan un excelente sábado. Igualmente, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, igualmente. Cambiamos completamente